Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad. Aquí encontrarás programas para personas con discapacidades físicas, visuales, auditivas e intelectuales, y todo lo relacionado con nuestro colectivo. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Discapacidad Televisión, porque una buena comunicación fomenta la inclusión. Muchas gracias. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. En ese momento donde la calma precede a la vorágine. Lindas son las avenidas que se visten de jacarandás. Linda es la pasión de los clubes de barrio. En aquellos templos tan típicos, tan nuestros. Lindas son las sobremesas eternas donde se arregla el mundo. Los sanguchitos de miga, la mila con fritas, la fugaceta rellena, el flan con dulce de leche. Linda es la modernidad abriéndose paso en una fuerte identidad barrial. Lindas son las clases de vida de nuestros filósofos. Lindas son las historias que se escriben en las librerías. Las batallas que encarnan cada una de las épocas. Y las señoras que toman el té acá, aunque parezca otro continente. Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Linda es nuestra inmensidad cultural, que nace en las calles y se consagra en el firmamento. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no
es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Bienvenidos como cada sábado a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quezada. Yo siempre feliz, contenta de que Dios y la vida nos regala otro sábado más para poder compartir con todos ustedes en este programa que está hecho con amor para todas las familias, líderes comunitarios, padres, madres, profesionales entregados también con educar, seguidores de nuestra misión. Gracias a todos ustedes que están ahí desde ya conectados. Gracias por ser parte de este movimiento que cada día accionamos, que cada mañana nos levantamos con una esperanza de amor, de transformar la realidad, de elevar esas voces y de encender las luces que muchas veces han estado apagadas. Este es su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quezada. Agradecer a todas las personas que están ahí desde ya conectadas en TikTok, a Muñeca de Fuego que siempre está, siempre es una seguidora fiel y ella también está transformando desde su trabajo a las personas con discapacidad y a las familias. Precisamente haciendo un puente de oportunidades, llegando nosotros a través de este programa a muchos hogares que siempre quieren precisamente educarse para tener las herramientas necesarias para seguir adelante. Señores, ser padre de hijos con discapacidad, con una condición, no es fácil, pero sí debemos de abrazarla, debemos de aceptarla, debemos de educarnos, debemos de buscar grupos de apoyo, debemos de salir y ser las voces de nuestros hijos que muchas veces no pueden hablar, pero también darle las herramientas necesarias a ellos para que ellos puedan ser abogadores de sí mismos y ser representantes de una fuerza que a través de la comunidad también ellos mismos en un futuro pueden ser las voces de muchas personas con discapacidad. En cada episodio tratamos precisamente de darle ese abrazo a través de la distancia. Sí, detrás de la cámara queremos abrazarte hoy y decirte, lo está haciendo bien. Ser papá de un hijo con discapacidad no es fácil. Vamos a cometer errores. Dímelo a mí. Ya tengo 20 años en este caminar y he cometido muchos errores, pero de mis errores he aprendido. Y de mis errores, pues también he sacado esa fortaleza para hacer las cosas mejores. Pero también nuestros hijos con discapacidad nos sacan esa resiliencia que muchas veces ni sabíamos que éramos capaces de hacer muchas cosas. A través de nuestros hijos tenemos esa fuerza, esa voluntad, esa necesidad de revolucionar a un mundo. Y es precisamente la invitación que yo te hago hoy. A ti, profesional, sigue educándote, no importa en qué posición estás. Te lo digo a ti, muñeca de fuego también. No importa en qué posición tú estás. Trata de educarte, trata de seguir adelante. No importa si eres un profesor de educación especial, no importa si eres un doctor, no importa si eres un social work, no importa si eres psicóloga. Trata siempre de ir innovándote, educándote, porque cada día este mundo de las personas con discapacidad trae cosas nuevas. Y no es que ahora hay una se amplifica más el tema del autismo o el tema del TDAH, es que se está educando más y por eso muchas personas están tomando conciencia, pero a la misma vez están yendo a buscar diagnóstico. No se imaginan muchas personas que me topo a diario, adultos precisamente, que creen que tienen esa incertidumbre de tener el TDAH. Y yo le invito a que vayan a buscar una evaluación y precisamente salen con el TDAH. Estamos promocionando que un diagnóstico no cambia tu vida. Quizás te la cambia para bien, porque cuando tú encajas en muchas cosas
que tenía preocupación, que no sabía el por qué, que por qué yo actuaba así. Y con un diagnóstico ahora tú te entiendes más, te aceptas más, piensa en ti, busca tu paz. Eso es lo que queremos, que transformemos a la sociedad, que transformemos a la familia, que un diagnóstico en vez de ser algo negativo se convierta en algo positivo. Señora, agradecer siempre a todos los medios de comunicación, a todas las plataformas que en estos momentos están compartiendo nuestro programa, en especial a Discapacidad TV. Hola Mundo, una programación las 24 horas. Las 24 horas ahí está Discapacidad TV. Agradecer a Claudio siempre con su pasión y amor y entrega que siempre hace este programa. Estamos también en nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vaya también, al igual que en Discapacidad TV, denle a la campanita, suscríbase para que cada vez que estemos en vivo, usted tenga la notificación de que Cambiando el Mundo con Raquel Quesada está en vivo. Venga rapidito a vernos lo que está pasando en el estudio, los colores de rosa que tenemos hoy, precisamente celebrándonos ser mujer. Más adelante estaremos hablando de la conferencia que tenemos junio 27. Iniciamos siempre cada sábado con una cita y esta dice así: tu historia aún se está escribiendo. Asegúrate de que cada capítulo valga la pena. Muchos pensamos que mi edad, quizá la situación, quizá estoy ya muy avanzada de edad, no puedo seguir escribiendo la historia. Señores, cada día representa una página nueva, donde tú puedes escribir mejores oportunidades, donde tú puedes cambiar, donde tú siempre vas a tener espacio para ser una mejor persona. Hay espacio para crecer, hay espacio incluso para los errores, pero de esos errores, como hablaba precisamente al inicio, vamos a crecer, vamos a decir, bueno, cometí este error hoy, pero ya mañana en mi nueva página no lo puedo cometer. Entonces, es asegurarte de que cada día, cada página valga la pena. Pero asegúrate también de vivir una vida con propósito y con pasión. Señores, lo más lindo del mundo es estar en una posición, estar en una profesión, estar haciendo lo que usted le dé la gana de hacer. Pero hágalo con propósito y con pasión, de que usted se sienta feliz de lo que está haciendo. Y por eso es que cada sábado venimos con una nueva pasión, con una nueva entrega de conectar con todos ustedes, porque lo que hacemos humildemente lo hacemos con pasión. Trata de tomar decisiones que te acerquen a tus metas y aprovecha las oportunidades que cada día Dios te da, de que cada día se te abre una puerta nueva y de que eso también puedan construir recuerdos y experiencias que te hagan sentir orgullosa. Y no solamente a ti, sino también a ese legado que tú quieres dejar en tu familia, a tus hijos, y que de generación en generación ellos puedan decir, wow, papi, mami hizo esto, pero lo hizo con amor y entrega y pasión, y cada día trató de escribir una página nueva. Señores, esa es mi invitación para hoy. Abrázala, llévatela contigo todo este fin de semana que estaremos celebrando el Día de los Padres. Agradecer a todos los padres que están ahí firmemente, parados por la brecha por sus hijos, y que también se dedican a buscar el pan, se dedican a pasar tiempo de calidad, se dedican a ir a llevar a sus hijos a terapia, se dedican a estar compartiendo con sus hijos, y más aún, abrazan la condición de sus hijos y no dejan a mami sola. Hoy, papá, mañana y en muchos lugares del mundo estaremos celebrando el Día Internacional o el Día Mundial de los Padres. Así que te abrazamos, te felicitamos y gracias por ser un padre entregado. No todos corren con la suerte de tener un padre que hoy se levantó, que hoy bañó a su hijo, que hoy lo cepilló, que hoy le dio la comida, que hoy se lo llevó para su oficina. Estoy hablando de mi esposo Jonathan. Hoy te honro, al igual que a muchos padres, pero a ti en especial le doy gracias a Dios porque somos muy dichosos, estamos muy orgullosas de ti y de verdad que agradecida de Dios de tener un hombre que se dedica en cuerpo y en alma, y aún durmiendo se levanta de madrugada a chequear que sus hijos estén bien. Te honro, felicidades en el Día de los Padres, y soy una mujer también,
muy dichosa. Y no sigo hablando porque después me pongo a llorar. Señores, vamos a nuestra primera pausa comercial. Sin antes recordarle el menú que tenemos hoy. Con nosotros está ya Javier Moreno, quien es un neurólogo infantil. Y hoy va a hablar, a desmenuzar el tema de la neurodiversidad, de la diversidad, de lo que es ser neurodivergente. Y también nos honra con su presencia la psicóloga Marcela Bermúdez, quien estará hablando del autismo. O sea, que no hay excusa para usted moverse de su pantalla. Pausa comercial y retornamos con Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. En esta oportunidad me da pues la dicha, Dios, de seguir compartiendo con un doctor que a lo largo de su trayectoria nos ha brindado una colaboración, señores, que se ha extendido hasta él poder venir también aquí a compartir con muchos padres y volverá pronto a educar acerca de la diversidad. Es José Javier Moreno, quien es neurólogo infantil, y hoy vamos a hablar del tema de la diversidad desde la neurología. Muy buenos días, bienvenido a su programa y feliz Día del Padre también, que sé que es un padre entregado, responsable y dedicado a su familia. Gracias, Raquel, buenos días, muchísimas gracias. Y sí, bueno, celebrando ya el fin de semana del Día de los Padres, como te comentaba. Y haciendo alusión a las palabras que decías al inicio y adentrándonos en el tema de la neurodiversidad, no es que ahorita hay más neurodiversidad, es que, como tú decías, hay más herramientas. Es como querer decir que ahora hay más estrellas. No, siempre las estrellas han estado allí, pero ahora tenemos mejores métodos para observar, telescopios más potentes, y eso sin duda hace lo que es la diferencia. Y es un tema donde la neurodiversidad ha venido ganando auge. Al principio se pensaba que era un método, era un concepto netamente psicológico, pero poco a poco ha venido consolidándose esa parte neurobiológica que le da la explicación a por qué estos cerebros funcionan diferentes. No es que están rotos, no es que están en desventaja, es que tienen trayectorias madurativas y divergentes que hacen la diferencia. Y en este tema de la neurodiversidad, pues hay que entender que son conceptos, y para entender lo que sería la neurodiversidad, tendríamos que ver que simplemente significa un cerebro que tiene herramientas de procesamiento diferentes y que es un paradigma para poder crear dentro de ese perfil psicológico jerarquías para poder darle herramientas a estos niños. Entonces, vemos cómo cuando hablamos dentro del espectro autista, que dicen, wow, pero ¿cómo le cuesta tanto, ejemplo, la comunicación social y es tan específico en detalles?
siempre hago la analogía, veamos que es como una ciudad con carretera. Si tengo una comunidad donde tengo una carretera expresa que me va a llevar solo a la acera del frente, lo demás va a perder el sentido. O sea, todo lo que significaría ir por rutas alternas no me permitiría ver la magnitud como en un lente gran angular, sino que tengo un zoom y entonces veo un carro y en vez de estructurar el juego con el carro, lo que hago es prestar atención a los bordes, a las ruedas, a cómo se mueven ciertas piezas del carro, que para un niño o para una persona sin esta diversidad, pues sería insignificante. Entonces, allí tiene que ver mucho el tema neurobiológico con lo que es la poda neuronal. Decimos que en estos cerebros neurodivergentes, lo que es la poda, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de ir estableciendo conexiones y después ir redondeando o si volvemos a la jardinería, ir cortando las ramas que no necesitan, entonces vemos que en el espectro autista esta poda es ineficaz. Entonces tenemos muchas ramas para un solo tronco, entonces voy a maximizar ese enfoque. Diferente pasa en el TDAH, que hay una hipoconectividad, todas estas vías de la comunidad están abarrotadas con comunicación lenta, pero tengo una vía expresa, entonces logro estar atento a un solo foco, que es lo que hablamos de hiperfoco, y voy de un punto al otro de manera muy rápida, y es lo que siempre escuchamos a los padres. Pero ¿cómo puede aprender tan rápido cuando algo le interesa? Y es precisamente esa autopista que hiperconecta ese mismo estímulo. Entonces le enseñas literatura, le enseñas ciencias naturales, pero cuando le gusta la programación o la robótica, es genial. Pueden estar allí largo tiempo porque ese único canal es un canal expreso para lograr esa información. Entonces, doctor, vamos a hacer un paréntesis a tener una relación para que los padres puedan entender la diversidad, la neurodiversidad. Como decía mi abuela también, cada cabeza es un mundo, cada cabeza piensa, actúa, habla, relacionándose también con sus diferentes culturas, de donde viene. Incluso muchos padres se han metido en problemas porque vienen de una cultura donde algo es normal y ellos con sus hijos con discapacidad están acostumbrados a hacerlo, pero cuando llegan a una sociedad como los Estados Unidos, dentro de las normas, eso no es permitido. Ahora bien, cuando al ser humano se le exige encajar en una normativa, en una norma sistemática, que es la que todo el mundo tiene que sentarse, por ejemplo, con las piernas cruzadas, todo el mundo tiene que hablar de una forma igual, todo el mundo tiene que comportarse de una forma igual. Cuando tenemos personas y seres humanos como yo, o como muchas personas que somos neurodiversas, que no encajamos en normas y queremos ser o somos ya neurodivergentes porque actuamos y pensamos diferente, ¿qué pasa con eso, doctor? Sí, allí es un agotamiento. Cuando a este niño se le exige un comportamiento, una atención que no está su cerebro capacitado y empiezan a exigirle, obviamente el niño empieza a frustrarse, empieza a tener trastorno de ansiedad, empieza a rechazar ir a donde se le está exigiendo, que en este caso sería el ambiente escolar, porque, esos paradigmas están cambiando, pero todavía no son suficientes. Cuando entendemos que si yo tengo un niño que no puede tener la pierna cruzada, puedo permitirle mantener posiciones que sean relajadas para él y que mantengan la concentración. Cuando el niño con neurodiversidad empieza a mimetizarse, que es un concepto que para mí es novedoso, que es el tema que tienen sobre todo el género femenino, de poder fingir que es normal, y eso es un tema agotador. Entonces, yo siempre le explico a los padres cuando están en la consulta o me abordan el tema de, pero ¿por qué se pone tan ansioso? Porque lo que a otros niños les es normal tener la pierna cruzada y mantener la atención, para él no, él necesita
pararse, salir, entrar y va a aprender igual que el niño que logró sentarse con la pierna cruzada, ¿ok? Igual que cuando el niño está aprendiendo a leer, o sea, ya es cuando el niño tiene una dificultad para el aprendizaje, en empezar a leer M, ama, que dice mamá, el niño ya se reconoce, hace un esfuerzo mucho mayor y cuando logra identificar la palabra mamá, ya está agotado, ya no quiere seguir al me mima o me ama porque tuvo que usar más frutas, más energía, más enfoque que emocionalmente y desde el punto de vista energético ocupó más que el que logra enfocarse o el que logra mantenerse tranquilo. Entonces, cuando estos niños con neurodiversidad tú le pones barreras rígidas, obviamente vamos a tener la ansiedad, los trastornos explosivos de la conducta, desafiante, negativista. Y no es porque está mal criado, no es porque no haya límites, no es porque reconozca la autoridad, es que estás exigiendo a un cerebro que actúa diferente, pero que logra, bajo ciertos esquemas, funcionar, aprender y ser independiente, que es lo que buscamos siempre con nuestros hijos. Doctor, precisamente ayer mi hermana estaba aquí y está sobrecargada, abrumada, está perdiendo la fuerza porque su hijo tiene autismo, pero es un autismo que es de alto, yo diría alto nivel de inteligencia. Altas capacidades. Pero él es retador, porque si tú le explicas a él, mira, hoy no vamos a ir al parque. ¿Por qué? Porque está lloviendo. Pero ¿por qué? Aunque esté lloviendo, ¿por qué no podemos ir? Porque el carro, ¿y por qué dejaste que el carro? O sea, todo es por qué. Pero aún así, él quiere que le digan qué tiempo se va a tardar llegar allá. ¿Qué tiempo vamos a durar allá? ¿A qué tiempo vamos a regresar de la casa? Es agotador para mi hermana. Y ayer ella me decía, manita, estoy perdiendo la fuerza porque ella tiene TDAH también. Con su TDAH y he entendido que nosotros con los TDAH también se nos hace difícil cuando nos retan con preguntas. Y yo le digo, Evelyn, si es agotador para ti, imagínate para él. Porque eso de él saber qué es lo que va a pasar, el porqué de las cosas, para él también es agotador. Entonces le dije, ponte en el zapato de él. Yo sé que no es fácil, pero es agotador para todos, para él y para la familia. Sí, totalmente. Y ahí entra el concepto de rigidez. Estos niños con neurodiversidad y altas capacidades son muy rígidos. Si yo le digo, vamos a salir al parque, vamos a llegar en 5 minutos, vamos a estar 30 minutos, él sabe qué esperar. O sea, estos niños que son súper inteligentes, que tienen altas capacidades, cuando uno se anticipa, ellos aprenden a bajar la ansiedad y ese curso de por qué va bajando. Llega un momento también que la anticipación, vamos a salir, vamos a la casa de tía Raquel, no sé cuánto tiempo vamos a estar, tienes permitido esto y esto. Cuando el niño ya tiene idea de cuál va a ser la logística de esa salida a la calle, para él es menos estresante. El tema aquí es lo que tú dices, que nosotros, los adultos, también podemos tener neurodiversidad y que muchas veces nos confrontamos. Y también que venimos de un modelo de crianza totalmente distinto, donde era más autoridad, en alguna familia incluso fueron castrantes a la emoción. ¿Por qué vamos a estar aquí? Porque yo lo digo y punto, ¿ok? Y cuidado, porque era una pecosa que te soltaban. Sí. Entonces, es esa educación y ese modelo que muchos tuvieron como modelo de crianza, pues obviamente en este momento ha ido variando y nosotros vamos en el tema de seguir trabajando en que el niño pueda progresar, entender y flexibilizar. El tema de la neurodiversidad, sobre todo cuando son intereses restringidos, cuando son poco flexibles a los cambios y a la rutina, ahí es donde hay una confrontación importante con los padres, con la familia y muchas veces en la escuela, y eso termina siendo abrumador para los niños que están dentro de la neurodiversidad y a veces sin neurodiversidad, porque queremos que todos los niños estén
sentados mirando al frente, solo respirando con atención, y no es posible. Entonces ahí es cuando empiezan a hablar de integración, de adecuación, que yo le explicaba a los profesores. Cuando tú veas que el niño está inquieto, oye, sin que él te lo pida, dile, ve al baño, lávate la cara, mira en el cafetín si ya están listos los panes y vienes. Esos 5 o 10 minutos que el niño salió, regresó, te hizo menos perturbador la clase, no va a molestar y el niño va a venir otra vez centrado a la clase. Obviamente va a haber un desfase en la toma del objetivo, pero le facilitaste la vida a ese niño. Entonces, no porque yo le prohíba al niño salir del salón, sino hasta dentro de 45 minutos, le hiciste un favor. Al contrario, lo mantuviste ahí presionado, angustiado, sentado, le estás exigiendo y después lo vas a evaluar. Obviamente ese niño no va a tener el mejor rendimiento porque lo estás llevando por un camino de confrontación que su cerebro se va a agotar, y un cerebro agotado con una amígdala que ya está madura pero con un freno que es la corteza prefrontal que todavía no funciona bien, obviamente ahí van a venir las disrupciones, las frustraciones y los trastornos de conducta que tanto refieren. Y dijo un acto sencillo pero muy importante. Incluso cuando voy a conferencia, yo siempre hago esto, que cuando estoy perdiendo el enfoque de lo que están hablando, quizá porque ya estoy cansada de estar sentada por mucho tiempo en una misma posición, porque ya soy adulta y tengo que también pues someterme, pues yo salgo así mismo, voy al baño, hago lo que tengo que hacer y vuelvo otra vez y me enfoco más. Dentro de los ejemplos de la neurodiversidad, ¿cuáles serían las condiciones que podemos ver más, diría yo, no populares, sino de las que más se pueden mencionar para que podamos ir pues con pinceles, tomar estas? Sí, dentro de las neurodiversidades quizás las más conocidas, pero no las únicas, serían el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y de allí vienen los trastornos conductuales, los trastornos incluso de la comunicación pragmática social. O sea, el niño que no está dentro del espectro, pero que le cuesta sociabilizar porque no conoce el lenguaje corporal, no conoce de sarcasmo, de ironía, pero no es rígido, ¿ok? Él puede salir de ese hiperfoco rápidamente, pero que desde el punto de vista social le cuesta. Y entonces ves al niño que cuando lo abordan, sociabiliza muy, muy bien, pero cuando tú lo mandas a sociabilizar de manera espontánea, se queda abrumado. Eso incluso es una neurodiversidad que muchas veces se confunde con el espectro autista sin serlo y se trata como tal. También tenemos los trastornos del desarrollo intelectual, que es esos niños que antes en la clasificación anterior estaba dentro del retardo, y los trastornos específicos del aprendizaje, donde viene la dislexia, la discalculia, la disgrafia, que son situaciones específicas en el aprendizaje, pero que no comprometen el aprendizaje. Va a ser un camino quizás más largo, pero que se va a concretar con las herramientas adecuadas. Entonces, cuando hablamos de neurodiversidad, lo que queremos que entendamos que es un cerebro que funciona diferente. No es que está echado a perder, no es que siempre va a necesitar medicación, porque es un tema médico, quizás de otros programas, pero cuando entendemos que hay maneras de tratar a la neurodiversidad, cada vez va a ser más fácil, va a ser menos trastorno de ansiedad para ellos, va a ser más regocijante para los que decimos ser neurotípicos, que como yo siempre digo, todos tenemos nuestras atipicidades, pero vamos a hacer un mundo mejor para ellos porque los estamos entendiendo. O sea, cuando es increíble, si tú tienes un niño inteligente que tiene altas capacidades porque entiende todo, pero le pones a escribir un párrafo de 10 líneas, para él eso es agotador. Si se lo pones a leer y que te lo diga de manera verbal, va a ser mucho más rápido. O le dices, mira, tú no escribes las 10 líneas, lee y hames un resumen de 4 líneas. Para él va a ser más motivador, lograste el objetivo de atención, de aprendizaje, y además te gana el niño. Entonces, flexibilizando ciertas reglas, podemos tener mejores herramientas. Aquí en Venezuela,
yo estoy trabajando en pro de que se vaya derribando, sobre todo en temas escolares que las maestras sigan diciendo, es que no tengo las herramientas. O sea, si yo estoy en el trabajo de educar a niños, yo tengo que buscar las herramientas para poder identificar y poder ayudar al niño, no esperar el informe del psicopedagogo, del psicólogo y la evaluación médica para empezar a entender que las pausas activas son una solución, que si el examen es escrito puedo dividirlo en dos partes, que si el niño tiene problemas de lectura y estoy evaluando la lectura en voz alta frente a los compañeros, yo puedo decirle a este niño un día lunes, prepara esta lectura, que el día jueves la vas a decir delante de tus compañeros y el niño se va a motivar, se la va a aprender, va a hacer la lectura y tú ¿qué ganaste? Ganamos un niño que se está motivando cada vez más al inicio de la lectura y que va a estar más integrado y se van a derribar esas etiquetas que muchas veces entre los mismos escolares se mantiene que este es lento para aprender, él todavía no sabe leer y escribir y empieza entonces entre ellos mismos a generar calificativos que de una u otra forma va a afectar el autoestima de estos niños. ¿Cuál es la edad que usted recomienda para nosotros como padres hablarle a nuestros hijos de su condición? ¿Cuál sería la edad que usted recomienda? Mira, la revelación siempre es importante tener en cuenta el nivel de comprensión del niño. Cuando el niño empieza a reconocerse, es que yo soy diferente, es que yo siento que me cuesta más. Ahí es donde yo tengo que empezar a conversar acerca de la neurodiversidad, sin grandes conceptos, sin cosas que vayan a enredar. Siempre yo les digo, para preguntas concretas, respuestas concretas. El niño te va pidiendo más información. ¿Por qué a mí me cuesta escribir? Bueno, porque todavía tu mano no está madura y tienes que hacer más esfuerzo y eso te cansa. Ok, ya el niño sabe que esta mano con la que escribe va a madurar en algún momento. Entonces, ese tema de la revelación, cuando el niño empieza a pedir la información, es el momento. Obviamente, ya en adolescencia temprana o a final de la adolescencia, ya el niño se reconoce, inclusive, llama la atención cómo los adolescentes llegan a la consulta neurológica y ellos son los que instigan a los padres a la evaluación médica porque ellos se reconocen. Yo leí del TDAH, yo soy un TDAH y necesito que me busque esto. Y me pasó en la familia donde el adolescente de 14 años, oye, no me han visto, soy un TDAH y yo sé que necesito este medicamento. Y fue un baño de agua fría porque por mucho tiempo se estuvo como que, bueno, sí, él le cuesta, sí, él es inquieto, sí, él es intranquilo, pero fíjense que cuando el adolescente se reconoce, él mismo buscó su ayuda porque sabe que va a ser un camino menos tortuoso, que es una diversidad que te va a acompañar para siempre y que tiene que tener herramientas, porque el adolescente TDAH va a ser un adulto TDAH. Entonces, cada edad va a representar un desafío para el desarrollo de esta persona. ¿Sabe qué me ha pasado? Ahora usted hablando, he tenido relaciones de cómo hay familias que su TDAH es el pasivo. Se mete con una mujer que la familia entera tiene el TDAH, el hyper, y entonces, pero somos los dos neurodivergentes. Y tener también esa relación, esa entender. Ayer estaba hablando con mi mamá y ella ya pues lo toma a conciencia y dice, no, porque aquí ahora toditos tienen el TDAH regado, relacionándose a una tía mía, a ella misma, porque uno trata de concientizar, pero eso no te va a definir o a marcar, sino a entendernos más. Y yo creo que esa ha sido mi misión en la familia, de que entiendan que, existe esa condición de que está bien tenerla, pero hay que tomar conciencia. Entonces, es reconocer, entender cuando necesito, como usted dice, la pastilla o medicamento, entender cuando yo debo de parar o calmarme. O sea, mi cerebro incluso hasta me da señales cuando estoy sobreestimulada. Entonces, es entender, comprender. Yo creo que así vamos a ver la vida mejor, vamos a crear más conciencia en aquello que nos están mirando
y creo que romper con esos paradigmas, porque eso no es algo negativo, sino tomar conciencia de que nosotros podemos hacer y ser cosas importantes dentro de la neurodiversidad. Sí, totalmente. Cuando aprendemos a entendernos, cuando aprendemos a que hay situaciones de las cuales podemos sacar ventaja, es más fácil. Y en los grupos familiares, pues suele pasar que cuando haces el diagnóstico de un caso índice, miras para atrás y varios están dentro, ¿ok? Y aquí en Venezuela es, sabes que aquí le ponemos calificativo a todo, no, pero es que esa familia es demasiado hiperactiva o le ponen otro adjetivo que no podemos decir aquí por razones obvias, pero es eso, cuando tú identificas el primero, identificas a todos y empiezas a entender y empiezas a confrontarte y empiezan a buscar herramientas para que todo sea más fácil. Entonces, no es que ahora hay un sobrediagnóstico y no es que ahora todo el mundo está dentro del espectro, un TDAH, no, simplemente estamos aprendiendo de neurodiversidad, sabemos que todos los cerebros funcionan diferentes, pero es la intensidad de esas conductas lo que te puede hacer con o no dentro del trastorno. Doctor, sus recomendaciones y dígame por favor que ya está trabajando en su libro. Las recomendaciones. Debió de sacarlo para el Día de los Padres. Mira a ver. Anticipación. O cuando venga en diciembre para la conferencia lo trae y ponemos una mesa y le estoy dando idea. Ya por lo menos tenemos la idea en la cabeza y eso es importante. Hay que accionar. Las recomendaciones es leer sobre neurodiversidad, buscar las herramientas profesionales adecuadas, no negarse a los diagnósticos, porque los diagnósticos nos ayudan a buscar el camino que hace más fácil la vida de estos niños, y siempre el apoyo, promover la inclusión y la convivencia. Y creo que cuando lleguemos a entender que más allá de la inclusión, la convivencia es lo que realmente estamos buscando, va a ser todo mucho mejor. Creo también que queda a conciencia de los padres que no tienen hijos neurodivergentes, a educarlo de que haya más paciencia, empatía, relaciones sanas entre niños, y yo creo que desde ahí también vamos nosotros a seguir cambiando cómo los demás ven a las personas neurodivergentes. Aceptación, entender que un amiguito no puede actuar al mismo ritmo del otro y simplemente vivir, porque de eso se trata el mundo. Vivir dentro de la normativa de que todos somos diferentes. Doctor, ¿cómo podemos encontrar en las redes sociales? Sí, en las redes sociales a través del Instagram, @neurotic_infantil, ahí están todas las directrices y por ahí a través de los directos pues podemos ir respondiendo preguntas que tengan acerca de la neurodiversidad. Excelente, muchísimas gracias. Puede ir en paz a celebrar desde hoy su Día del Padre. Que Dios le bendiga y que tenga un feliz resto del día. Gracias, feliz día, hasta luego. Señores, antes de los comerciales, vámonos a la persona que cambia el mundo. Ella es Sudha Chandran. Sudha Chandran es una reconocida bailarina clásica y actriz en la India, que se convirtió en un ejemplo mundial de resiliencia y determinación y valentía. Nació el 27 de septiembre del 1965 en Mumbai, India, y desde muy pequeña mostró talento extraordinario para la danza clásica en la India. En el 1981, cuando tenía 16 años, Sudha sufrió un grave accidente de tránsito. Debido a las complicaciones médicas, los médicos tuvieron que amputarle una de sus piernas. Para una joven cuya pasión era la danza, esta noticia parecía el final de sus sueños. Lejos de abandonar sus metas, Sudha decidió luchar. Utilizó una prótesis conocida como Jaipur Foot, una prótesis innovadora de desarrollo en la India, y comenzó un intenso proceso de rehabilitación. Con esfuerzo y disciplina y una nueva voluntad inquebrantable,
volvió a caminar y posteriormente regresó a los escenarios. Contra todo pronóstico, Suda volvió a bailar profesionalmente. Su regreso emociona al público y la convierte en una inspiración para millones de personas alrededor del mundo. Demostró que las limitaciones físicas no pueden detener a una persona decidida a alcanzar sus sueños. Y por eso ella es una persona que cambia e impacta el mundo. Vamos a nuestra pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y déjenme ponerme los lentes porque quiero saludar a todas las personas que están conectadas en YouTube. Ahí está mi mamá, bendición mami, gracias por conectarte. Está también Arelis Vargas, está Alex desde Argentina, Máxima Carpio. Escriban ahí su nombre y de dónde nos están conectando desde nuestro canal en YouTube. Señores, vamos ahora a las noticias internacionales. Y en esta oportunidad nos vamos a quedar, creo que, en todo Massachusetts. Las noticias más importantes precisamente en Boston. Usuarios de silla de ruedas denunciaron largas esperas para la reparación. En Massachusetts, muchas personas con discapacidad están esperando meses, incluso más de un año, para reparar sus sillas de ruedas. Organizaciones de defensa de derechos señalan que esta demora afecta a la movilidad y el empleo y la vida independiente de miles de personas. El tema ha generado preocupaciones entre líderes políticos y organizaciones comunitarias de Boston. Boston fortalece el diálogo con la comunidad de personas con discapacidad. La alcaldesa Michelle Wood participó recientemente en un foro comunitario sobre discapacidad, donde residentes, defensores y funcionarios discutieron temas de accesibilidad, inclusión y servicios municipales para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en la ciudad. Boston será sede del Foro de Liderazgo Juvenil sobre la Discapacidad. Esto será del 25 al 29 de junio. Se celebrará Boston el Youth Leader Forum, un programa gratuito para jóvenes con discapacidad enfocado en liderazgo, educación superior y empleo a la vida independiente. Massachusetts celebra 50 años de educación inclusiva. El estado conmemoró los 50 años de la Ley de Educación para Personas con Discapacidad, IDEA, destacando los avances en educación especial, intervención temprana y apoyos en la familia. Autoridades y defensores se reafirmaron con compromiso con una educación accesible para todos. Y ya con esta finalizamos. La legislatura de Massachusetts elimina lenguaje ofensivo sobre la discapacidad. El Congreso Estatal aprobó una medida para eliminar términos considerados anticuados y ofensivos relacionados con las personas con discapacidad en las leyes estatales.
promoviendo un lenguaje más respetuoso e inclusivo. Y estas fueron las noticias que cambian el mundo hoy en Massachusetts. Señores, ya está con nosotros nuestra querida Marcela Bermúdez, psicóloga de familia, quien hoy estará hablando y educándonos acerca del autismo. Muy buenos días, bienvenida a tu programa, querida Marcela. Muy buenos días, Raquel. Feliz de estar aquí con ustedes y de acompañar a todas las familias, a todas las personas que están unidas en este momento y que después nos van a ver posteriormente. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. El autismo, estamos hablando de neurodiversidad, estamos hablando del autismo, un tema que ahora se está amplificando, se está educando y el mundo está tomando más conciencia. Así es, Raquel. El autismo, como se conoce como trastorno de espectro autismo, no es una enfermedad precisamente. Lo que pasa es que las personas no tienen la suficiente información y es muy importante que tanto los padres como los profesores, como las personas que rodean a los niños que tienen niños y niñas con autismo y especialmente la comunidad tengan la información suficiente para saber qué es lo que pasa con los niños y cuál es la parte interior de ellos. Porque lo que pasa es que a veces las personas, si no tienen la información, empiezan a pensar que es un niño tímido, que es un niño ausente, que es un niño que no quiere socializar, que es un niño que no quiere hablar y porque a veces ellos se distancian. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es hacernos preguntas de más bien qué es lo que siente el niño o la niña, cómo podemos nosotros ayudarles a potencializar esas habilidades que todos los seres humanos tenemos, independiente de que si tenemos una condición o no tenemos una condición. Entonces, entrar en el mundo de ellos, entrar en el mundo de que no es una persona extraña, sino qué es lo que necesita él para que nosotros, los adultos, seamos potencializados de sus capacidades y entenderlas. ¿Por qué? Porque si existe una educación temprana de los padres y de la comunidad y de los profesores, lo que podemos hacer precisamente es darles herramientas a los niños y niñas para que ellos empiecen a socializar, para que empiecen a entender sus emociones, porque ellos no entienden qué es lo que pasa. Igualmente que como una persona que no tenga ningún tipo de trastorno. Entonces es importante que nosotros los adultos tengamos más bien las herramientas y de una manera miremos qué es lo que pasa con estos niños y niñas, por qué se ausentan, por qué se sienten incómodos, porque no entienden qué es lo que está pasando a nivel social, en las relaciones sociales. Y esto va a ayudar a que ellos potencialicen sus habilidades y se desarrollen. Entonces, los padres deben tratar de mirar el niño o la niña, mi hijo, en qué es lo que se le facilita. ¿Qué debe desarrollar? Porque ellos desarrollan muchas cosas interesantes si uno les ayuda, que es que tienen facilidades, por ejemplo, para la creatividad, tienen facilidades para entender, analizar, profundizar mucho la parte científica, y ellos pueden tener una concentración muchísimo mejor que cualquier niño o niña. Y si nosotros entendemos cuáles son sus facilidades, pues podemos ayudar a que ellos potencialicen estas herramientas y estas habilidades en el mundo. Entonces, Marcela, hablaste de entenderlo, pero para entenderlo tenemos que
primero ponerlo en los zapatos de ellos, pero entender de dónde ellos vienen, entender lo que es el autismo. Y por eso es mi énfasis siempre en los padres, a que se eduquen, a que vayan a charlas, que vayan a encuentros de apoyo de otros padres para que con su historia, ejemplo o quizás ya la trayectoria que ellos han recorrido también, pues ellos puedan aprender. El problema de muchos padres es que no aceptan primero el diagnóstico. Yo creo que desde ahí, desde ya, ellos empiezan a poner la primera barrera para entender lo que es el autismo. Exactamente. Y definitivamente está más en la actitud de los padres, porque los padres son los que sienten sentimiento de culpa, porque a veces piensan que algo de esto tuvieron ellos la culpa. Y segundo, es entender que ellos entienden el mundo de una manera diferente. Entonces, si ellos entienden el mundo de una manera diferente, en lugar de tener el prejuicio los padres, es mirar cómo hago para que mi hijo pueda entender cómo socializar, cómo expresar sus emociones, porque les cuesta un poco de trabajo expresar sus emociones. Entonces es que ellos mismos reconozcan, mira, te siento, y de hablar con ellos de una manera abierta. Te siento hoy un poquito diferente. Cuéntame qué te pasa, qué estás sintiendo, qué sientes en el cuerpo, qué te pasó hoy. Hablar mucho y dialogar con ellos para uno entender qué pasa en el mundo interior de los niños, que es el mundo que ellos ven de una manera diferente. Entonces, si nosotros como padres nos acercamos y tenemos una comunicación permanente con ellos en el día a día, ¿cómo te fue hoy en el colegio? Te siento hoy triste, ¿qué te pasa? Cuéntame si tuviste algo con algún niño o persona, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo te sientes? Si pasó algo, entonces, ¿cómo te sientes? Y aprende también a gestionar eso que estás sintiendo y entender que si quieres estar un ratico solo, puedes estar un poquito solo, no importa. Así hacemos también los adultos. Si tenemos en el día un día pesado, podemos comunicarnos y decir, mira, me pasó eso y por eso siento esto. Entonces es como ayudarles a expresar sus emociones de manera auténtica y sin ningún prejuicio, sin ningún sentimiento de culpa. Y nosotros... El autismo muchas veces le hablaba a los estudiantes el otro día de que no tiene estatus, no tiene religión, no tiene lugar donde usted vive, no tiene edad, no tiene si usted es una persona importante. Como hemos visto, el autismo en estos momentos está disperso y no te toca la puerta primero para preguntarte, simplemente llega. Yo creo que la sociedad necesita precisamente de romper con esas limitaciones y de tratar de aprender para alcanzar con esas metas que nuestros hijos, si lo valoramos, si lo comprendemos, pues ellos pueden seguir adelante con herramientas que se le dé primeramente con una intervención temprana, porque desde la psicología hemos visto cómo ese cerebro se va desarrollando, pero si le ofrecemos las herramientas necesarias, ellos también pueden, valga la redundancia, desarrollarse con mayor amplitud. Exactamente, y mira algo curioso de lo que se ha investigado, es que generalmente las niñas, sexo femenino, tienen más facilidades para interactuar con el mundo, en el sentido de que a veces, como decimos, se camuflan porque ellas empiezan a mirar cómo hacen sus compañeras, cuál es el comportamiento de ellas, qué es lo que hacen, entonces tratan de invitarlas y muchísimas veces llegan a la vida adulta y las personas no se han dado cuenta que tienen autismo. Entonces, ¿qué pasa? De todas maneras, ellas, independiente de eso, cuando ya son adultas, empiezan a entender
que algo está pasando y que ellas no se relacionan de la misma manera, pero sí han podido aprender muchos comportamientos. Pero independiente de eso, por ejemplo, yo conozco personas adultas que solamente cuando ya fueron, digamos, de 20, 25 años, la familia y ellas empezaron a entender que tenía un nivel de autismo, que no era el nivel mayor, pero sí era un nivel de autismo. Y ellas mismas empezaron a entenderse a ellas mismas, entender qué pasa con ellas y entender que tienen que tener espacios en que ellas, por ejemplo, en un día, si hay muchos cambios de rutina o si pasa algo en el colegio, en el trabajo o lo que sea, ellas tienen que empezar también a gestionar sus emociones de manera que tienen que tener espacios en que ellas puedan hacer meditación, en que puedan irse a caminar un rato y entender que el mundo laboral es un mundo difícil para todos, no solamente para personas que tengan algún tipo de autismo, y entender que los demás pueden entenderlos a ellos si ellas también empiezan a demostrar qué pasa como cualquier persona y decirle a su jefe, mira, esto que hiciste hoy me molestó mucho, ¿cómo podemos hacerlo diferente en otro momento? Para que su jefe también empiece a entender, como cualquier persona normal, qué es lo que le afecta y qué es lo que le hace daño. Porque, por ejemplo, cuando le llaman la atención, un jefe llama la atención a una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad, la persona se siente mal. Muchísimo más se siente una persona que tiene autismo. Pero si se da a conocer cuál es mi sentimiento y que me llamen la atención delante de la gente, a cualquier persona le hace daño y le afecta. Entonces es importante hablarlo, Marcela. Tú sabes que me ha tocado trabajar y yo digo, wow, estamos en este ambiente porque son personas dentro del ambiente laboral que tiene que ver con discapacidad. Y muchas de ellas ocultan su condición. Uno obviamente mirando que esa persona tiene autismo u otra condición, ocultan. Entonces yo digo que no es justo porque mientras más yo hable y le haga saber a mi compañero, mira, tengo TDAH, por ejemplo, cada vez que tengo un evento, a mí no me gusta que me llamen mucho por mi nombre. Las personas que me rodean saben que cuando tengo evento no me pueden llamar Raquel, porque eso como que me pone ansiosa y me estresa mucho. Entonces, creo que es justo que también usted como empleador, si usted tiene algún tipo de condición, que usted vaya al área donde tiene que ir y hacerle saber a su jefe, mira, yo tengo esto, yo funciono de esta manera, no me gusta que me presionen, yo puedo hacerte un trabajo a la vez, no me dé 10, porque quizá pueda hacer que lo olvide. Entonces, buscar la manera también de crear conciencia, porque si lo ocultamos, entonces eso va a traer problemas en el ambiente laboral. Marcela, tus recomendaciones finales para los padres y también para las personas que son neurodivergentes. Mira, mis recomendaciones son, primero, entender que no son diferentes, que todos los seres humanos, independiente de que tengamos una vida común y corriente, todos los seres humanos tenemos sentimientos y tenemos que comunicar qué nos pasa. Y tenemos que comunicarles, por ejemplo, en la vida laboral y en la vida del colegio, a los profesores, mira, cuando tú me llamas la atención delante de los niños, me siento mal, no me gusta, y que la gente sepa los sentimientos de los niños y de las niñas y hacerse conocer como son de manera auténtica, porque ellos son personas que pueden desarrollar muchas habilidades, pero también tienen que saber, mira, a mí me gusta, por ejemplo, este tipo de temas, me gusta investigar, me gusta esto, para que también las tareas que le designen los profesores cuando hacen trabajos especiales sean de este tipo. Y fortalecer sus habilidades sociales para que empiecen a interrelacionar con todos sin pensar en que
ellos son unas personas diferentes. No, son personas como cualquier persona en el mundo que simplemente tienen que hacerse conocer al mundo y tienen que interrelacionarse, y finalmente lo más importante es la autenticidad de uno mismo, sentirse bien y que ellos se sientan bien como son y que desarrollen sus habilidades, que es lo más importante, y ayudarles a eso. Excelente, excelente. Señores, ahí están mucha gente conectada a través de YouTube. Agradecerle a Francisco Hamilton, quien es un padre también excelente con su hijo con autismo. Feliz Día de los Padres a todos ustedes. Gracias, señores, por estar siempre conectados con ustedes. Siempre que vamos a hacer un trabajo, siempre van a haber personas que no tienen oficio y no tienen nada que aportar a este mundo. Marcela, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Pues mira, en las redes sociales como Marcela Bermúdez, en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, en Facebook, etcétera. Y como siempre yo les ofrezco a los padres cualquier orientación pueden recurrir a mí, y jamás les cobraría nada, sino que simplemente es recibir una orientación para sus hijos. Excelente, muchísimas gracias. De verdad, gracias por la oportunidad que siempre nos da de nosotros poder compartir contigo y con también todos los colaboradores que han venido a este programa, especialmente a Javier José Moreno, quien es neurólogo. Gracias, Marcela. Señores, recomendarle precisamente a todos que están ahí conectados en YouTube nuestros libros que están en Amazon. A las personas que quieran comprar el libro, están disponibles en Amazon, y también pues el 20% va para ayudar a la fundación a nivel internacional, porque nosotros sí trabajamos, nosotros sí estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, y agradecer a todas las personas que nos apoyan a nuestra misión. Estamos enfocados en lo de nosotros, señores. Gracias a todos ustedes, señores. Quiero invitarle que el junio 27 será la gran conferencia Mujer Grandiosa 2026. Ahí estaremos nosotros compartiendo con muchas mujeres que están impactando al mundo, personas que están de manera positiva haciendo una gran labor. Estaremos compartiendo con Yagna Tavares, la comunicadora internacional, y también Erika Oviedo. Ahí estaremos nosotros con un despliegue de celebración. Así que venga vestida de rosado, venga a compartir con todas nosotras y a celebrar el simplemente de ser mujer. Así que este junio 27, la gran celebración de Mujer Grandiosa, la conferencia en el 100 Elliott Street en Hebron, en Northern Essex Community College, en la Universidad de Northern Essex Community College. Ahí te estamos esperando. Y el próximo día, también en junio 28, estaremos celebrando la graduación de nuestros estudiantes. Ahí también tenemos en línea, en nuestro canal en YouTube, está también algunos de los estudiantes que se estarán graduando en la celebración de la graduación junio 28 de la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad. Así que si usted quiere estar a la vanguardia de lo que estamos haciendo, póngase a trabajar también, póngase a trabajar, que todo es posible en la viña del Señor. Así que bendiciones a todos ustedes que han estado conectados con nosotros. Gracias por ser parte de esta misión. Gracias por creer en nosotros. Y nos encontramos el próximo sábado, donde juntos podemos seguir cambiando el mundo con Raquel Quesada. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales,
Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.